Un tornado de fuego justo en tu patio trasero, un glaciar en medio del desierto, un rayo en una botella, eliminación de nubes. Hoy, tú y yo vamos a ver cómo podemos romper las reglas de la naturaleza. Lo que estás viendo es de una película, pero los tornados de fuego como este son un fenómeno muy real. Parecen vórtices altos y relativamente delgados que atraen llamas hacia su interior. El mecanismo de formación es sencillo. El aire situado sobre la zona en llamas se calienta fuertemente y empieza a ascender. Se le añaden masas de aire frío en los laterales y todo ello se arremolina junto con la llama. Todo es tan sencillo que tú mismo podrías hacer fácilmente un tornado de fuego. Todo lo que necesitas son los ventiladores adecuados y algo ardiendo en el centro. Así, por ejemplo. O así. La idea es crear corrientes de viento que, como en la naturaleza, eleven el fuego hacia arriba y lo arremolinen al mismo tiempo. O así. Ah, y por si acaso, te aclaro que no repitas esto, ni en el patio de tu casa, ni en ningún sitio, porque los del vídeo son profesionales. Llevan ropa protectora porque el calor cerca de un tornado es irreal debido al viento y al fuego. En la naturaleza, un tornado de fuego puede alcanzar temperaturas de 1090 grados. E incluso provocado por el hombre, un tornado de este tipo puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Aquí, el fuego se encendió inicialmente en barriles, y su altura era de 1,5 metros. Pero luego se utilizaron 8 ventiladores, y fue... ¿qué calculas? ¿5 metros? ¿7 metros? En condiciones naturales, los tornados de fuego que crea la naturaleza pueden alcanzar hasta 1 kilómetro de altura. Todo lo cercano arde o se derrite en segundos. Por cierto, también podemos romper la sandía. Hay poca información de cómo se hacen realmente en Japón. ¿Por qué las sandías tienen esta forma? Las sandías cúbicas están diseñadas para un almacenamiento más compacto en los frigoríficos, y su forma hace que sean más fáciles de cortar. Una sandía así no rodará en el momento más inoportuno. Pero para que una sandía normal sea cúbica, la encierran en una caja como esta, o en una jaula. No sé cómo llamarla. De todos modos, la sandía no tiene más remedio que llenar todo el espacio disponible, y crecer en forma de cubo. Pero aquí está la cosa. Para que las sandías cúbicas conserven su inusual forma, hay que recogerlas antes de que maduren. Así, es decir, una sandía inusual por 200 euros resulta ser incomestible. Por cierto, con la aparición de las sandías cúbicas, empezaron a crecer otras formas. Ahí están los corazones, las pirámides, y parece que tampoco se pueden comer. Pero esto sí se puede comer. Los científicos coreanos han creado un nuevo producto alimenticio que es un híbrido de ternera y arroz. Para ello, tomaron células madre de músculo y grasa de vacas y las trasplantaron directamente a granos de arroz. Suena poco apetitoso, sobre todo si se tiene en cuenta que el cultivo de esta ternera de arroz o es arroz de ternera. En resumen, a esta cosa la cultivan en una placa de Petri. El producto final también tiene este aspecto. Parece una papilla rosa, tiene un 8% más de proteínas y un 7% más de grasa que el arroz normal, y es 100% menos apetitoso. Pero es un invento potencialmente genial. Imagina obtener todos los nutrientes que necesitas del arroz. Quiero decir, el arroz ya es bastante nutritivo, pero va a ser súper sustancioso. Esto podría servir para luchar contra el hambre. Y aquí hay una máquina simple como esta que potencialmente podría ser utilizada para salvar corales. ¿Qué es lo que hace? Crea niebla. ¿Qué tienen que ver los corales con la niebla? Resulta que mucho. La mayoría de los corales viven en aguas poco profundas y el calentamiento de las temperaturas ha convertido esas aguas poco profundas en un baño caliente. El sol, que los corales necesitan, también puede brillar demasiado. Y ahí es donde la máquina de niebla viene al rescate. Se crea una barrera natural. Y es realmente importante. Cuando las algas están estresadas, por ejemplo, por una luz demasiado caliente o demasiado brillante, producen sustancias químicas nocivas durante la fotosíntesis. Estas sustancias químicas pueden dañar a los corales. Dar sombra a los corales puede ayudar, pero no es fácil dar sombra a un arrecife enorme. Y es importante no excederse, porque si no, la fotosíntesis se ralentizará. Así es como surgió la niebla artificial. Funciona de forma óptima. Da sombra al arrecife, pero no lo priva completamente de luz. Y tiene un aspecto divertido, como si alguien le hubiera traído a Poseidón una máquina de humo para una fiesta. Ahora los investigadores están desarrollando una máquina ligeramente distinta, pero con la misma funcionalidad. Convertirá el agua de mar en una niebla que cubrirá el arrecife durante las horas más calurosas del día. Y ya que hablamos de crear niebla sobre el arrecife, es un buen momento para sacar a colocación algo llamado siembra de nubes. La ciencia es algo muy útil, gracias a la cual la gente ya no necesita realizar rituales con la esperanza de cambiar el tiempo. Ahora son los aviones los que entran en juego. Los utilizan para rociar diferentes reactivos en las nubes, dióxido de carbono sólido, yoduro de plata, etc. Este es el aspecto de las máquinas de los aviones que realizan la pulverización, y estas se utilizan cuando el avión está por encima de la nube. Sí, aquí todo gira en torno a las nubes.
En la naturaleza, la precipitación se forma cuando las diminutas gotas de agua de las nubes crecen lo suficiente como para caer sin evaporarse. Estas gotitas crecen al chocar y combinarse con gotas vecinas, ya sea por congelación o por atracción de partículas de polvo o sal, los núcleos de condensación. La siembra de nubes acelera este proceso añadiendo núcleos adicionales a las nubes. El número de gotitas aumenta, se hacen más grandes y se producen precipitaciones, lluvia o nieve, según la temperatura. Cuando un avión está dentro de una nube, utilizan estas cosas que se activan desde la cabina. Arden durante 4 minutos cada uno y dejan tras de sí una estela de humo de yoduro de plata. La siembra de nubes tiene una larga historia, que se remonta a 1891. Louis Goodman propuso pulverizar dióxido de carbono líquido en las nubes de lluvia para provocar precipitaciones. En la década de 1940 se hizo realidad, y desde entonces se ha utilizado la siembra de nubes en muchas partes del mundo. Y no solo se hace para que llueva durante una sequía. En Dakota del Norte, la siembra de nubes se utiliza para reducir los daños causados por el granizo. Los reactivos fomentan la formación de un gran número de granizos pequeños, lo que supone una enorme mejora con respecto a un pequeño número de granizos grandes. La siembra y la infraestructura pueden soportar el granizo pequeño. Además, los mismos inductores de lluvia pueden funcionar directamente desde el suelo. Sí, parecen perchas de diseño, que echan humo. No se desarrollaron hace mucho, pero los dispositivos funcionan bastante bien. Así que la gente ha aprendido a crear torbellinos de fuego, hacer llover y crear niebla. ¿Por qué no aprovechar los rayos? Y ahora no hablo de electricidad, sino de controlar lo que crea la propia naturaleza. Es un pararrayos. En general, el diseño básico y la idea de un pararrayos no ha cambiado mucho desde que se inventó en el siglo XVIII, pero en 2021 unos científicos del noreste de Suiza decidieron hacer algunos cambios y le añadieron un láser. Los investigadores lo utilizaron para intentar enviar rayos a la cima de la montaña, y eso a más de 2.400 metros de altura. Los científicos instalaron un láser de pulso rápido cerca de una torre de telecomunicaciones en Santis. Entre julio y septiembre el láser funcionó durante más de 6 horas durante una tormenta eléctrica. Durante el periodo de observación, la torre de telecomunicaciones recibió al menos 16 impactos, 4 de los cuales se produjeron durante la actividad del láser. Este es uno de esos impactos, que se produjo el 24 de julio de 2021 y fue captado con gran detalle. El cielo estaba lo suficientemente despejado como para que las cámaras captaran el impacto del rayo, y ese rayo siguió al láser durante 50 metros, como un gatito, pero fue un rayo. Y esto es lo que parece en un entorno de laboratorio. Y la gente tomó más de 20 años para aprender a apuntar un rayo con un láser. Y nada de esto es solo por diversión. Hoy en día los pararrayos funcionan, pero en un área muy limitada. Un pararrayos tradicional de 10 metros de altura protege una zona con un radio de unos 10 metros. Eso está bien para una casa, pero es claramente insuficiente para un aeropuerto u otros lugares importantes que necesitan protección. En fin, la idea es sustituir este palo de metal por un láser, que sería un pararrayos virtual. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente son las auroras boreales. Una misión de la NASA llamada Azure busca entender mejor cómo se mueven las auroras boreales a través de nuestra atmósfera. Y naturalmente los científicos han llegado a crear estos fenómenos artificialmente. La NASA lanzó desde el Centro Espacial de Noruega 2 cohetes de sondeo diseñados para crear auroras artificiales. Estas auroras fueron captadas por un puñado de personas de la zona. Y ¡caramba! Había mucho que ver. Me gustan las auroras boreales en general. Es mucho más genial que los fuegos artificiales porque aparecen de forma natural. Bueno, mientras la NASA no interfiera. Pero no todos los experimentos para domar la naturaleza terminan con éxito. Algunos simplemente acaban. Así, en 1973, los islandeses llevaron a cabo el experimento más famoso de congelación de lava. Utilizaron mangueras de agua de una flota de pequeñas embarcaciones y barcos de pesca para proteger un pequeño asentamiento isleño de la lava del volcán Elfell. Parecía un intento de apagar un gran incendio. Se utilizaron muchas tuberías y bombas. En resumen, todo lo que pudieron encontrar, y por una buena razón. No se trataba solo del experimento. Cuando las llamas te atacan por todas partes, lo último que piensas es que el hombre es el rey de la naturaleza y todo eso. Lo principal es salvarte a ti mismo y a la ciudad. En aquel momento las corrientes de lava amenazaban con cerrar el puerto, que era un salvavidas para Islandia continental. ¿Ganó la gente? No se sabe. La erupción terminó antes de que se pudiera evaluar el éxito, pero al menos el puerto sobrevivió. Los hawaianos fueron aún más lejos. Utilizaron explosivos lanzados desde aviones en 1935 y 1942 para intentar interrumpir los flujos de lava. El motivo es el mismo. Una erupción amenazaba la ciudad, pero ¿explotar lava? ¿En serio? La idea era destruir los tubos de lava del volcán que conducían la lava a la superficie. Ninguno de los intentos tuvo éxito. Las explosiones, sorpresa sorpresa, crearon nuevos conductos y la cosa no hizo más que empeorar. Y ahora conoce a una chihuahua de Puerto Rico llamada Miracle Millie.
No tiene nada que ver con rayos, volcanes ni nada parecido, pero la perrita figura en el libro Guinness de los récords como el perro más clonado del mundo. Todos estos cachorros son clones del perro original, y no es casualidad que los científicos hayan hecho tantas copias. Desde 2012, Millie ostenta el récord como el perro vivo más pequeño del mundo. Los investigadores querían averiguar exactamente qué la hacía tan diminuta, así que empezaron a crear clones en agosto de 2017. A día de hoy hay 49 de estos clones, toda una horda de chihuahuas. Por cierto, la misma tecnología utilizada para crearlos a todos fue la que se utilizó para clonar a la oveja Dolly en 1996. La primera camada de clones de Miracle Millie nació en agosto de 2017. Ahora los 12 perritos son Molly, Mali, Meli, Molly, Mumu, Mila, Mari, Mimi, Moni, Mini, Mela y Mulan. Así pues, todos estos perros viven de maravilla y disfrutan de su mutua compañía. Los clones tienen un carácter similar al original, aunque algunos resultaron un poco más grandes que Millie. Y Molly Weasley se quejó de que le costaba distinguir a los gemelos. Y sinceramente no creo que sea nada posible distinguir un clon de perro de otro clon de perro. Bueno, tan posible como atrapar un rayo en una botella. Si no has oído esta expresión, o lo has oído pero no sabes lo que significa, es una referencia a la experiencia de Benjamin Franklin, cuando intentó volar una cometa hacia una nube de tormenta en 1752 y recoger un rayo. En resumen, se suele decir cuando uno tiene éxito de una manera muy improbable. ¿Y sabes lo que ocurre cuando una expresión se hace realidad? Un equipo de General Electric lo hizo. Atraparon el rayo. Pero primero, claro, había que crearlo. Para ello tuvieron que ir a un laboratorio especial con estos dispositivos. Estos son generadores de impulsos que pueden producir hasta 2,4 millones de voltios. ¿Cuánto es eso? Pues bastante. A continuación, sin embargo, hicieron un poco de trampa. El frasco no era el habitual. Pusieron un supercondensador dentro. Franklin no tenía nada parecido, pero si lo hubiera tenido, probablemente lo habría utilizado. Una vez terminados los preparativos, se disparó un rayo artificial en el tarro y se recogió la energía. Y luego arrancaron el coche con ella. Si yo fuera el viejo Benji, estaría llorando. Vale, Steve, ¿qué más prometimos mostrar? ¿Hielo en el desierto? ¡Vamos! Por supuesto, ahí está, el glaciar en el desierto himalayo de Ladakh. En realidad no debería estar aquí, es artificial, y el glaciar fue creado por los lugareños para almacenar agua. Su aspecto es impresionante, una enorme montaña de hielo en medio de rocas, arena y polvo. Es como si el glaciar hubiera sido photoshopeado aquí. Pero, ¿cómo puede esta cosa gigante resolver los problemas del agua? Las temperaturas en Ladakh rara vez superan los 40 grados bajo cero en invierno, e incluso las noches de verano pueden descender por debajo del punto de congelación. Aquí no llueve mucho, por lo que los lugareños dependen del deshielo de los glaciares para obtener agua para todo tipo de necesidades agrícolas. Y funciona, pero primero se crea el glaciar. A finales del verano, los lugareños extraen agua de deshielo de los glaciares y la introducen en tuberías subterráneas. Por la noche el agua se vierte sobre una estructura en forma de cúpula donde se congela, pero el hielo puede ser muy frágil, así que para evitar que toda la estructura se derrumbe, la gente añade ramas en el interior a modo de armazón adicional. Pero lo que más me gusta es cómo se ve el glaciar desde dentro. Sí, es una cueva de hielo en medio del desierto, muy bonita e inusual. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la gente lucha por preservar un glaciar natural y las ramas no ayudan aquí. Este glaciar gigante del monte Titlis, en Suiza, se ha reducido drásticamente en las últimas décadas debido al calentamiento global. Pero es imposible detener el calentamiento ni siquiera en un lugar concreto. ¿Y sabes qué viene al rescate? Mantas. Las autoridades de una estación de esquí local intentan frenar el deshielo lanzando mantas gigantes sobre el glaciar. La superficie total de estas mantas es de unos 14 campos de fútbol. Por supuesto, hace falta mucho esfuerzo para distribuirlas bien. Y piénsalo, este hombrecillo está cubriendo el glaciar. Como las mantas son casi del mismo color que el hielo, es bastante difícil distinguirlas. Solo si sabes dónde mirar y esperas ver tela en lugar de hielo. Yo no lo esperaba. Pero el objetivo principal no es hacer cómodo el glaciar. Es la forma de aislar los yacimientos vulnerables al reflejar la mayor parte de la energía solar en la atmósfera. Por eso las mantas son blancas, y además han tenido que aumentar su tamaño de forma constante en los últimos años para que tengan suficiente efecto. Los trabajadores tuvieron que coser cuidadosamente las mantas y cubrir el glaciar durante 5 o 6 semanas para ralentizar su deshielo. Y aunque parezca extraño, este método puede ralentizar el deshielo en un 50%. Esto, como mínimo, alarga las temporadas turísticas y, como máximo, da un respiro a la desaparición total de los glaciares. Además, estas mantas son bastante sencillas y requieren menos infraestructuras, energía y agua que otros métodos para reducir el deshielo. Hay que reconocer que no son baratos. Cubrir los 1000 glaciares más grandes de Suiza cuesta unos 1.500 millones de dólares anuales. Ah,
Recuerdo otra historia de mantas. Una vez cubrieron el árbol más grande del mundo. Estaba en el Parque Nacional de Kings Canyon, en California. En aquel momento, el árbol estaba siendo salvado de los incendios forestales que asolaban el parque. ¿Cómo se salva del fuego algo del tamaño de una secuoya gigante, cubriendo la base con una manta de aluminio resistente al calor? ¿En serio? Parece la única opción. Los bomberos utilizan exactamente el mismo material para proteger estructuras inflamables. Y sí, funcionó. Pero mi invento favorito de la humanidad es el sol artificial. Aquí está. Cada uno de estos 3 espejos de 16 metros cuadrados está controlado por helióstatos y motores. Siguen el movimiento del sol por el horizonte y reposicionan constantemente los espejos para reflejar la luz en la ciudad. ¿Puedes presumir de tener 3 soles propios? Pues los habitantes de la ciudad noruega de Erhukán, sí. Pero eso es ahora. Durante cientos de años antes de eso, vivieron sin luz solar directa durante casi medio año seguido. Todo por culpa de la ubicación. Verás, Erhukán está en un valle bastante estrecho, rodeado por todos lados de montañas, que simplemente impedían que el sol llegara a los habitantes. De hecho, ya en 1913 querían poner espejos en la montaña. Dado que Erhukán se construyó unos años antes, el fundador de la ciudad se dio cuenta inmediatamente del problema. En su lugar, sus sucesores crearon el teleférico de Krossobanen para que los trabajadores y sus familias tuvieran acceso al sol invernal. Pero eso no eliminó el deseo de la gente de tener acceso constante a la luz solar directa. Así que, finalmente, un residente local decidió solucionar el problema. Pasaron casi 100 años antes de que los habitantes de Erhukán consiguieran por fin sus espejos solares. El rayo del sol reflejado cae directamente sobre la plaza del pueblo y todo el mundo está contento. Menos mal que a nadie se le ocurrió poner una enorme lente allí arriba. Y ahora, para mantener las cosas justas, un ejemplo de reglas de la naturaleza rotas que le gusta especialmente a Steve. Este es Big Daddy, y yo no le puse ese nombre. El cangrejo gigante japonés era considerado un récord, el crustáceo más ancho del mundo. Medía 3,11 metros y la longitud de sus patas, también de récord, llegaba a 1,43 metros. Originalmente iba a ser vendido como alimento en un mercado de pescado japonés, pero en su lugar fue comprado por un representante de Sea Life. Así que Big Daddy escapó a una muerte prematura y fue transportado al otro lado del mundo, a Inglaterra, donde fue colocado en un espacioso tanque de agua fría. Aquí, el cangrejo no estaba amenazado por los depredadores, siempre tenía comida, así que vivió hasta los 80 años y falleció en 2016, con el título del cangrejo más grande del mundo. Sus cuidadores dijeron que Big Daddy era claramente un cangrejo muy anciano y que parecía haber llegado al final de su vida natural. Pero el caso es que las condiciones de bienestar y los cuidados parecen haber convertido a Big Daddy en un gigante, así que resulta que podemos crear enormes cangrejos solo por ¿cuidarlos? Cierto. El cangrejo gigante japonés tiene un límite, no puedes cultivarlo indefinidamente. Big Daddy, por ejemplo, se murió. Las langostas, por otro lado, son un asunto diferente. Verás, la cosa es que la langosta americana es inmortal. Bueno, en teoría, por supuesto. A diferencia de los humanos, la langosta sigue creciendo durante toda su vida. Ya hemos visto esto antes. Cuando el caparazón duro se queda pequeño, el animal muda y tiene la oportunidad de crecer más, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿por qué dicen los científicos que de media los machos de langosta viven hasta los 31 años y las hembras hasta los 54? Es sencillo. En la naturaleza no tienen las condiciones para vivir indefinidamente. Es difícil ser longevo cuando alguien intenta comerte constantemente. Lo más probable es que ocurra lo siguiente: o las langostas acaban en nuestra mesa. Si la langosta tiene suerte y consigue escapar de los peligros, su cuerpo se hace demasiado grande para que pueda alimentarse por sí misma. Alrededor del 10 o 15% de las langostas americanas mueren muy grandes, pero no de viejas sino de inanición. Una especie de error de parte de la naturaleza, ¿no crees? Sobre todo la muda requiere un gasto energético importante, y cuanto más grande es el caparazón, más energía se necesita para deshacerse de él. La energía requiere comida. En definitiva, un círculo vicioso. Pero, ¿y si un humano ayudara a esa langosta? Ponerla en un tanque con las condiciones adecuadas, sin depredadores ni glotones, y la comida sería tan abundante que ni siquiera los individuos más grandes y perezosos podrían morir de hambre. Una langosta así podría seguir comiendo, creciendo, creciendo y así al infinito, y convertirse en un verdadero gigante, ser enorme, como una verdadera langostotzilla. Según el libro Guinness de los récords, el crustáceo más pesado jamás registrado fue una langosta americana capturada en Nueva Escocia. Su peso era de 20,1 kilogramos. ¿Qué edad tenía? La edad de las langostas es difícil de determinar, pero lo más probable es que fuera muy vieja. Y eso en estado salvaje. E imagina lo que se podría conseguir en el estado artificial.
La prueba es la langosta George, que pertenecía al restaurante City Crab and Seafood de Nueva York. Fue capturada frente a las costas de Terranova en diciembre de 2008, vendida al restaurante para ser el almuerzo de alguien, pero resultó ser tan enorme que se convirtió en un punto de referencia local. George pesaba 9,1 kilos, la mitad que el ejemplar que batió el récord, pero su edad estimada era de 140 años. ¡140! Finalmente, al cabo de un año, George fue liberado en la naturaleza y se desconoce su destino. Ventiladores contra un huracán. ¿Batman contra Superman? Tonterías. Hoy hemos visto cómo los ventiladores pueden crear un tornado de fuego, pero ¿qué te parece la noticia de 60.000 personas que iban a soplar un huracán? El evento se divulgó en las redes sociales e incluso se dieron instrucciones a la gente: salir a la calle con un ventilador y apuntarlo hacia el huracán Irma para cambiar su dirección. Y sabes, mucha gente se unió. Sí, el evento fue una broma. Es imposible hacer volar un huracán con ventiladores, aunque haya 60.000 de ellos. Pero levantó el ánimo de la gente y les ayudó a sentirse un poco menos ansiosos ante la inminente catástrofe. ¡Hasta luego!